Leamos la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Cierre sus ojos y pídale a Dios que habla nuestras vidas esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro, Dios mío. Te doy las gracias por todo lo bueno que tú has hecho con nosotros. Ahora te pido que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ministranos. Obra en nuestras vidas, Señor. Danos ese pan del cielo que nuestra alma necesita. Para bien de nuestras vidas, por favor, te lo pido. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mira a ver si puede alabar a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Este capítulo 8 del libro de Proverbios es como un resumen de los primeros 7 capítulos en los que se exalta la sabiduría. En este capítulo 8 la sabiduría adquiere propiedades como una persona. O sea, por eso le llaman a este capítulo la personificación de la sabiduría. Algunos consideran este capítulo 8 del libro de Proverbios como el capítulo más hermoso del libro de Proverbios y uno de los más importantes del Antiguo Testamento. En este capítulo 8 del libro de Proverbios se presenta, no sé si usted sabe qué cosa es un monólogo. Un monólogo, ¿saben lo que es un monólogo? Una persona hablando, ¿verdad? En la cultura israelita se utilizaba mucho eso, en la forma de ser del pueblo de Israel. Especialmente cuando Dios hablaba, el Señor levantaba a un hombre que se paraba delante de todo el mundo y esa persona hablaba un mensaje. Se daba a conocer, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, de Pedro también, de Juan, de Santiago, comienzan con una presentación. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ha leído usted esos capítulos, ¿verdad? El primer capítulo de cada una de las epístolas. Pedro también dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Y se presenta a la persona y luego da el mensaje que tiene que dar. Amén. Eso es un monólogo. Y en este caso es como un escenario en el quien se pone delante de todo el mundo es la sabiduría. Como si la sabiduría fuera una persona. Por eso leemos en el verso 12 que dice: yo, la sabiduría. ¿Verdad? Es como si la sabiduría fuera una persona, cuando no lo es. En el sentido de que la sabiduría es una característica que puede tener el ser humano. Nosotros sabemos que Dios es todo sabiduría. Amén. Cristo Jesús es la sabiduría hecha persona también. Amén. Nadie tiene más sabiduría que nuestro Señor Jesucristo. Pero este capítulo 8, que es un mensaje especialmente a los jóvenes, aunque la sabiduría la necesitan todos. Y en este capítulo se nos habla de la necesidad de alcanzar sabiduría
cuando uno es joven. Por eso el verso 17 que leímos, si tiene allí su Biblia abierta, vamos a estudiar este capítulo 8 de Proverbios, aunque sea brevemente. Dice: yo amo a los que me aman, ¿verdad? Y me hallan los que temprano me buscan. Este texto, ¿cuántas de nosotros lo hemos oído? Que se utiliza para decir que busquemos a Dios, ¿verdad? Se utiliza para hablar de la oración. Yo amo a los que me aman y los que temprano me buscan me encuentran. Entonces decimos, hay que orar temprano, porque la Biblia dice que el que me busca temprano me halla. Pero un texto fuera de contexto es un peligro, hermano. Es cierto que la mejor hora para buscar de Dios es en la madrugada, eso es indiscutible. Pero este texto habla de la necesidad de buscar sabiduría temprano en la vida. ¿Lo está entendiendo? Recuerde que el capítulo 8 de Proverbios de lo que está hablando es de la sabiduría. Y la sabiduría, como si fuera una persona, está diciendo: yo amo a los que me aman, ¿verdad? Y me encuentran o me hallan los que temprano me buscan. Hermano, no es inútil, pero es menos útil buscar sabiduría cuando uno llega viejo. Cuando uno alcanza sabiduría y le es más útil cuando está empezando la vida, ¿verdad? Por eso uno no estudia cuando llega a los 100 años. Uno comienza estudiando cuando es pequeño. Porque las capacidades que usted adquiera, mientras más jóvenes las adquiera, más útil le van a ser. Yo no sé si los jóvenes se han preguntado, yo me lo preguntaba cuando era muchacho. ¿Por qué no dejan los asuntos del estudio para cuando uno sea viejo? La niñez es para disfrutarla. Cuando era la hora de ir a la escuela, yo quería jugar, ¿verdad? Era la mejor hora para jugar. Sin embargo, tenía que irme a estudiar. ¿No le pasa eso a los jóvenes hoy? ¿Ah? Era, hermano Javes, justo a la hora que mejor está el sueño, lo despiertan a uno para ir a estudiar, ¿verdad? Y uno dice: hermano Manny, denme 2 horitas más de sueño. No me importa perder las 2 primeras clases. Tan bueno que es el sueño en la mañana, ¿verdad? Gloria a Dios. Y más si en el barrio hay muchachos que no están estudiando y que salen para el patio o para la calle a jugar justo a la hora que usted tiene que vestirse e irse a estudiar. Y uno dice: ¿por qué no dejan los estudios para el hermano Cheo? Que ya no está trabajando ni nada, que dedique ese tiempo a estudiar. Pero ya lo que el hermano estudia a la edad que tiene, no tiene la misma utilidad que le es a ustedes. Por eso la mejor etapa para uno estudiar, para adquirir sabiduría, es bien temprano en la vida. De hecho, hay lugares donde se ha puesto más temprano en la vida el estudio, ya no a los 5 años, sino hay niños que desde los 3 años empiezan a estudiar y empiezan a enseñarle, especialmente habilidades musicales, para llegar a ser un virtuoso en el piano. Por ejemplo, se cree que la mejor edad para empezar a estudiar el piano son los 3 años de edad, donde el niño alcanza el oído musical. Gloria al Señor. Porque cantar no es gritar. Cantar o hacer música es un arte. Y mientras más se preparan en la música, más hermoso sale. Eso nos cuesta a veces a los pastores trabajo, enseñarle a los muchachos y a los jóvenes y a los hermanos de la iglesia que para el Señor debemos hacerlo mejor.
Y dele gracias a Dios si usted tiene un pastor o una pastora o hermanos en la iglesia que le traten de ayudar para que usted haga las cosas lo mejor para el Señor. Amén. Porque hay quienes cuando se refieren las cosas a hacerlas para Dios, la hacen sin preocupación. De todas maneras es para el Señor. Y hasta hay quienes, hermanos, cuando ven a alguien hacer las cosas mal, no le dicen que la están haciendo mal, sino que solapadamente a escondidas se burlan de usted. Por ejemplo, si usted está cantando y se desentona, no se lo dicen. Al contrario, se ríe. Oye, parece una chiva berreando. Y eso no es correcto, ¿verdad? Si yo al cantar me desentono, pues a mí me gustaría que alguien se me acerque y me diga: pastor, tenga un poquito más de cuidado, trate de escucharse mientras canta, para que se dé cuenta que usted está cantando en un tono distinto al que está dando el piano. Y eso es desagradable, cantar en un tono diferente. ¿Cuál es la mejor etapa de la vida para aprender esas cosas? La niñez. En la niñez salen los mejores cantantes, los mejores músicos. Pero ya no solo para la música, sino que han ido comprobando y preparando, y mientras más la sociedad se va desarrollando y van apareciendo nuevas técnicas para estudio, que mientras más joven es el muchacho, más rápido aprende y más útil le es. Gloria al Señor. Por eso todos esos aparatos electrónicos que hay ahora modernos, los tratan de adaptar para que los niños aprendan con esos aparatitos desde la cuna prácticamente, hermano. Entonces se hace real lo que dice la palabra: los que temprano me buscan, me hallan. Bendito el nombre del Señor. Este proverbio, este capítulo 8 de Proverbios, nos habla del valor que tiene la sabiduría. Los muchachos y los adultos tenemos aspiraciones en la vida. Y hay cosas a las que vamos dándole más valor que a otras. Y nos vamos enfocando en algo. Por ejemplo, hay personas que para ellos lo más importante en la vida es el dinero. Y todo lo que hacen en la vida tiene como propósito alcanzar dinero. Hay otros que no es el dinero. Hay otros que para su vida lo más importante es el placer. Especialmente el placer sexual. Y dedican toda su vida a eso. Tanto que se vuelven enfermos. Porque en la vida todo no es sexo. Y en la vida todo no es dinero. La vida está compuesta de muchas cosas que son necesarias y que son útiles y que producen gozo y contentamiento en la vida. Gloria al Señor. Y la sabiduría en este capítulo se compara con todas las cosas que los seres humanos aspiran. Y al hacer la comparación en este capítulo, y lo vamos a ver aunque sea brevemente, nos damos cuenta que en esta vida de más valor que la sabiduría no hay nada. Si algo debe buscar cada hermano, cada hermana, cada joven, cada adulto, pero especialmente cada jovencito, es pedirle a Dios que le dé sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Salomón cuando fue ungido como rey. Salomón era un niño prácticamente, era un jovencito de muy poca edad, cuando David, que ya era un anciano, y le había prometido a su esposa que su hijo Salomón sería el rey, porque Dios se lo había revelado a David. ¿Ve? Y David había hecho un pacto con la mamá de Salomón, y le había dicho: tu hijo reinará. Entonces, cuando ya David era un anciano, varios de sus hijos quisieron tomar el trono. El primero de ellos fue Amón, luego fue Absalón. Y había una tirantez porque ellos no sabían a cuál le tocaba, porque David no había dicho que era Salomón.
Salomón estaba muy muchacho todavía. Sin embargo, David se sintió obligado a poner a Salomón como rey cuando todavía no estaba preparado. David sabía que le faltaba más madurez a Salomón, que era un muchacho que no tenía la experiencia y que no era una persona madura o inteligente. Porque Salomón era un niño común, normal. Y cuando lo ungieron como rey, lo primero que sintió Salomón fue que él no estaba capacitado para ser el rey. Y entonces oró a Dios, pidiéndole a Dios que le diera sabiduría. Pidió a Dios una y otra vez: Dios mío, dame sabiduría. Yo soy muy tierno para dirigir este pueblo. Aleluya, yo quiero dirigir a mi pueblo con la misma sabiduría que lo hizo David, mi padre. Y aún más, ayúdame, Señor. Y pidió a Dios sabiduría. Y en esa oración que le pedía a Dios, se quedó dormido. Y en el sueño, él soñó que Dios se le aparecía. Y Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Entonces Salomón en el sueño le dice a Dios: Dios, sobre todas las cosas, dame sabiduría. Y entonces Dios le responde y le dice: porque me pediste sabiduría y no me pediste la derrota de tus enemigos, o no me pediste que yo te hiciera el hombre más rico de la tierra, o no me pediste que tú tuvieras paz sobre todos el pueblo que vas a gobernar, sino que me pediste sabiduría de Dios, pues yo te voy a hacer el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Y además de eso, te daré que tus enemigos estén en paz contigo. Te haré el rey más rico que ha habido en Israel. Y haré que haya paz en tu reino hasta el día de tu muerte. Despertó Salomón de ese sueño y comenzó a gobernar. Y empezó a hacer cosas que admiraron a todos los que estaban a su alrededor. Y la fama de él llegó lejos, fuera de su tierra. Tanto que la reina de Etiopía vino. Y la reina de Egipto vinieron a ver la sabiduría que tenía Salomón. Ese suceso de Salomón pidiendo sabiduría no es un acto aislado. Es algo que quien logra entenderlo y pedirlo, teniendo sabiduría, lo tiene todo. Por eso, si algo es importante enseñarle a la juventud que me está mirando aquí y en cualquier lugar, es que la prioridad suya en su petición a Dios sobre su futuro es pedirle a Dios que le dé sabiduría sobre todas las cosas. Señor, yo quiero ser sabio. Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría vas a tener poder, vas a tener riqueza y vas a tener todo lo que te hace falta. Solo una cosa falta: la sabiduría de Dios en ti. Gloria al Señor. Vamos allí, aunque sea brevemente, hermano, a hacer un vuelo en un jet rápido por ese capítulo 8. Se lo voy a dejar de tarea a todos los jóvenes que están aquí. Examine el capítulo 8 de Proverbios para que usted se dé cuenta lo importante que es la sabiduría. Con la sabiduría podrá tocar cualquier instrumento. Con la sabiduría podrá ejercer cualquier empleo. Con la sabiduría va a alcanzar las metas que usted se proponga. Lo contrario a sabiduría es la necedad. Y una persona necia, que no es sabia, aún las cosas que tiene las pierde. Puede haber sido el hijo de un millonario y tenerlo todo, pero si no es inteligente, si no tiene sabiduría, desperdicia, malgasta y destruye todo lo que recibe. Una persona falta de sabiduría, lo que hace con las manos, lo destruye con los pies. Acaba con todo. Pero mire qué hermosa la sabiduría. Verso 1, Proverbios 8. No clama la sabiduría y da su voz
la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voce: oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Lo que empieza diciendo es que la sabiduría no es solo para las cuatro paredes del templo. Se para en las encrucijadas de las calles, en los lugares públicos, porque falto de sabiduría está el mundo entero, hermano. Yo me siento a oír las noticias en estos días y oigo la forma en que hablan los políticos de este país y las conclusiones que sacan por las decisiones que están tomando, que han paralizado el país y están llevándolo a la ruina. Y yo tengo que decir, qué falta de sabiduría tienen esta gente. Ojalá me estuviera escuchando algún senador o diputado, como le llamen en este país, especialmente los de habla hispana. Pídale a Dios que le dé sabiduría para que dejen tanta discusión y tanta bobería. Qué falto de sabiduría está el mundo de hoy, hermano. Con tanta tecnología, con tantos bienes materiales, el país más poderoso del mundo, yéndose al abismo por falta de sabiduría. La sabiduría resolvería todo ese conflicto que hay. Hermano, con sabiduría todo tiene arreglo. Los conflictos más grandes se evitan con sabiduría. Oh hombres, a vosotros clamo, dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abra bien su oído, joven que está aquí, porque esto que hay aquí a continuación es algo que usted va a necesitar toda la vida. Si lo logra, me gustaría que todos los jóvenes marquen el capítulo 8 de Proverbios. ¿Sabía usted que si usted quiere ser inteligente, debe leer por lo menos un capítulo de Proverbios cada día? Especialmente cuando es joven. ¿Tú has leído el libro de Proverbios alguna vez? ¿Completo? Por lo menos un capítulo cada día de Proverbios. Especialmente los jovencitos que están aquí. El libro de Proverbios produce sabiduría en la juventud. Poder en el nombre de Jesús. Dice: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. La sabiduría ama la verdad. La sabiduría aborrece la impiedad. Si no saben qué cosa es impiedad, es falta de temor de Dios. Quien es sabio teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al Señor. Justas son todas las razones de la sabiduría. ¿Lo tiene abierto allí? Lo está leyendo junto conmigo, por favor, todos esos jóvenes. Justas son las razones de mi boca, dice la sabiduría. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Han visto ustedes gente torcida y perversa y mala? Y usted ha pensado: yo nunca quisiera ser así. No quiero ser un abusador, no quiero ser un pecador. Pues la única forma de no llegar a eso es adquiriendo sabiduría. Porque yo quiero decirle a estos jóvenes que me están viendo y niños, que aún aquellos que practican todas esas cosas malas, un día desearon no hacerlo. Y quizás pensaron que nunca las iban a hacer. ¿Por qué cayeron en eso? Porque le faltó sabiduría. La sabiduría de Dios nos libra del mal. Alabado el nombre de Jesús. Recibid enseñanza. Dice el verso 9: todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría.
Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Nada más necio que dejar de estudiar para ganar dinero. Porque el dinero que ganes dejando de estudiar es dinero que vas a perder por no estudiar. Lo más sabio que hay es estudiar. Aprovechar los estudios. Recibe enseñanza y no plata. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No hay nada que tenga más valor que la sabiduría. ¿Lo escucharon? ¿Habrá alguno que está pensando que hacerse millonario es más importante que ser sabio? Pues ¿sabe qué dice Dios? No hay nada que supere a la sabiduría. La sabiduría es más importante que el dinero. Es más importante que el oro. Es más importante que la plata. Yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Sabe lo que es la cordura, verdad? Ser cuerdo. Es lo contrario a hacer locuras. Tener cordura es tener razonamiento en lo que se hace. Es meditar lo que uno hace antes de hacerlo. Es ser cuerdo. ¿Sabe lo que es lo contrario a cuerdo? Loco. Quien no tiene sabiduría hace locuras. Y le vuelvo a repetir, la sabiduría se alcanza en la juventud. Es la mejor etapa de la vida para alcanzar sabiduría. No quiero decir que los ancianos no son sabios, pero la sabiduría de un anciano la alcanzó en la juventud. Es ahí donde se consigue. Gloria a Dios. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia. La persona sabia no es soberbia, no es orgullosa. Cuando usted ve a una persona orgullosa, no es sabia, es necio. Señale al necio, hermano. No por el título que le da la gente, sino por sus frutos. Aleluya. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La persona que es sabia no es soberbia, no es arrogante. No anda por el mal camino. No habla cosas perversas. ¿Hace falta la sabiduría o no? Gloria al Señor. Hay gente que cuando usted lo oye hablar, se da cuenta esta persona está falta de sabiduría. Está divariando. Dice, no sé si esto es muy ofensivo para usted, pero en mi país dice sandeces. ¿Sabe lo que es sandeces, verdad? Bobería, tontería, cosas sin sentido. Gloria al nombre del Señor. El que no tiene sabiduría, hermano, le da valor a cosas tontas y no a lo que de verdad es útil. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Usted no puede imaginarse cuán poderosa es la sabiduría, hermano. La sabiduría, dice el libro de Proverbios, puede librar a una ciudad de ser destruida. Un hombre sabio puede librar a un país de ser arrasado en una guerra. Un hombre sabio puede traer paz a su casa.
Un hombre sabio o una mujer sabia puede traer armonía a su matrimonio. Muchas veces los pleitos y las guerras en la casa son por falta de sabiduría. Cuando uno está falto de sabiduría, discute por tonterías, se molesta por cualquier bobería, porque le falta sabiduría. El sabio sabe valorar las cosas. ¿Por qué realmente discutir? Porque a veces vale la pena enfrentar una situación, pero a veces no vale la pena. ¿Por qué voy a discutir yo porque esa lámpara es amarilla o es blanca? Yo tengo un familiar que discute por todo. Por todo, hermano. Es más, su palabra favorita es no. ¿Usted no conoce gente así? Que usted le dice, ayer llovió, dice, no, llovió pero no mucho. Pero si estás diciendo lo mismo, ¿para qué dijiste no? Y para discutir hacen falta dos personas. Y yo hablo mucho con ese familiar mío. Y todos los demás terminan discutiendo con él. Pero discusiones bravas. Discusiones que sale para la calle y no le quiere hablar a nadie. Por cualquier bobería. Porque esto se llama así o no se llama así. No, eso no se llama China, se llama naranja. Y forma un pleito, grita, te va a dar un infarto. Jamás ha podido discutir conmigo. Porque como ya yo conozco quién es. Y yo sé que todo es no. Cuando yo digo algo y él dice no, yo digo, oye, qué inteligente tú eres. Yo no me había dado cuenta. Tú tienes razón. Y ya él se da cuenta que a mí no me puede coger para esa discutidera. Y entonces dice, ya tú vas con lo mismo otra vez. Me estás cogiendo para tus cosas. Digo, no, yo no estoy cogiendo para tus cosas. Oye, de verdad que tú sabes de todo. ¿Para qué me voy a enfrentar con una persona que yo me doy cuenta que lo único que quiere discutir es una pérdida de tiempo? Discusiones sin razón, sin fruto, sin resultado útil. ¿Para qué discutir? Mejor es dejarlo que gane. Tú ganaste, ya. Y conserva la amistad, y conserva la familiaridad, y conserva la paz en la casa. Por eso el libro de Proverbios dice que mejor es un bocado seco bajo un puente que vivir en una casa espaciosa con una persona rencillosa que discute por todo. Y dije persona porque si digo lo que dice el texto van a pensar que estoy discriminando solo a las hermanas. Porque hay mujer rencillosa y hay hombres rencillosos también. Que están ahí, todo lo discuten ahí. Eso es falta de sabiduría. Y hay una buena noticia para todos. El que esté falto de sabiduría, demándela de Dios, que le dará abundantemente. Porque Dios tiene para darnos sabiduría en abundancia, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Cuando por la misericordia de Dios, hermano, y le testifico esto para la gloria de Dios, no para gloriarme en nada, que Dios nos libre. Cuando por la misericordia de Dios, Dios me entregó la responsabilidad de pastorear. Y me dieron la oportunidad, puedes irte a estudiar y prepararte. Pero hay una urgencia, hace falta atender la obra de Dios. Y yo no tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico. Pero doblé mis rodillas a Dios, no una vez, sino muchas veces, mientras pasaba trabajo al comienzo del pastorado. Y la única cosa que le pedía a Dios, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Yo no entiendo la palabra, no entiendo lo que tengo que predicar, no sé cómo mostrarle al pueblo. A veces entendía en mi mente lo que leía, pero no podía comunicar
la conclusión que Dios me había dado o la revelación que Dios me había dado. No podía comunicárselo a los demás y le pedí a Dios, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y no fue algo que ocurrió así de repente, pero fue algo que Dios fue formando en mí. Dios me fue capacitando para entender la palabra y para explicarla a otros también. Por eso cuando oigo a veces gente que dice, oiga, qué clarito se entiende lo que usted explicó, yo tengo que decir, eso viene de Dios, porque yo no podía hacerlo. Pero la Biblia dice que el que pide sabiduría, Dios se la da más abundantemente de lo que la pide. La edad para buscar la sabiduría es la juventud y la niñez. Pero aún adultos y ancianos podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría. Oh, gloria al Señor. Por mí, dice el verso 15, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Digo, los que lo hacen con sabiduría. Porque ver dos legisladores enfrascados en una discusión política, porque uno es burro y el otro es elefante, y el pueblo pasando hambre, y los ancianos sin que les llegue el dinero para comprar sus cosas, porque al ritmo que van las cosas, si no se ponen de acuerdo, usted no va a tener su chequecito el próximo mes. Y no solo eso, el gobierno no va a pagar su deuda y van a quitarle el crédito. Y va a tener que ponerse a vender las empresas y las propiedades en este país. Estados Unidos está tan endeudado con China que ya casi China puede ser dueño de la mitad de este país. Y venirse los chinos a vivir acá y sacarnos a nosotros de acá. A vivir al polo norte nosotros. Eso es falta de sabiduría. Mal manejo de las riquezas tan abundantes que tiene este país. Poder en el nombre de Jesús. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Usted está acusando de necios a los líderes. Sí, los estoy acusando de necios porque han dejado a Dios. Y no hay nada más necio que abandonar a Dios, quitar a la Biblia de las escuelas y de los lugares públicos y creerse más inteligente que Dios. Cuando el hombre niega a Dios, se vuelve necio y se corrompe y termina en la ruina. Poder en el nombre de Jesús. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Hermano, la sabiduría alcanza más bienes materiales que el esfuerzo físico. Eso es fácil de comprobarlo. En este país no ganan más dinero los que más trabajan, sino los que más conocimiento tienen. En una construcción de un edificio de 40 pisos o de 100 pisos, los que más trabajan son los empleados de construcción, que tienen que dar pico, pala, cargar mezcla, ¿verdad? ¿Y sabe cuánto le pagan? El mínimo. ¿Quién es el que más gana? El arquitecto que hizo el plano. Los ingenieros. Los inspectores. Gente que lo que hacen no les hace sudar ni la frente. Porque están con aire acondicionado, trazando. Y después que ya están los planos, lo único que tienen es leer y mirar y dar órdenes. Porque los inteligentes son ellos. Usan el conocimiento que tienen con sabiduría y ponen a los demás a trabajar. Entonces, ¿de quién está más cerca la riqueza? ¿Del que trabaja duro o del inteligente? ¿Me están escuchando los jóvenes? Está fuerte, Steve, puede coger una mandarria, ¿cómo le llaman? Un marrón de 40 libras.
bueno, no tanto, de 25 libras y estar 8 horas rompiendo paredes. Puede ser, pero al final del día le van a dar $100. Sin embargo, el otro que está con un lápiz, marcando crucecita en un papel, le dan en el día $1,500. O a veces en un día $40,000 por hacer rayitas en un papel. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere ser usted? ¿El que da el marronazo o el que recibe los 40,000? Pues solo hay una forma de recibir esos 40,000: estudiando, adquiriendo sabiduría. Yo espero que salgan de aquí con ganas de estudiar, con ganas de sacar el, ¿cómo le llama? El GD. Sácalo ya. Y sigue estudiando mientras pueda, porque en este país hay oportunidad para estudiar sin pagar. Porque hay financial ley. Financial ley. Como le digan, pero sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Aproveche, sea sabio, sea inteligente. Mientras otros muchachos en la escuela se sientan a tirarle papelito al que está al frente y no atienden a la clase, pero al final del curso quedan colgados. Y al que está estudiando tanto que tiene que usar espejuelos porque ya está quemándose la vista, las pestañas, le dicen, ese es un, ¿cómo le llaman? Nerd. Es un nerdo. Parece una polilla metida dentro de los libros. Pues es mejor ser polilla, porque al final del curso el otro queda colgado y usted saca los 100 puntos. Yo era una polilla en la escuela. Así se reían de mí. ¿Ah? Gloria a Dios. Cuando yo llegué a primer grado, 2 de mis hermanos mayores que yo estaban en primer grado. Ya llevaba uno 2 años en primer grado y otro 3 años en primer grado. Y yo pasé para segundo y esos 2 hermanos míos se quedaron los 2 en primero. Y yo pasé para tercero y los 2 se quedaron en primero todavía. Y no eran brutos. No eran brutos. Eran súper vivos, pero no inteligentes. Porque iban a la escuela a jugar. Y skipeaban clase. Siempre estaban escapados. Mire, yo iba a la escuela con una mochila. No era una mochila como las de aquí. Era de saco. De yute. Con mis libros. Y ellos llevaban un solo cuaderno doblado en 2 y metido en el bolsillo de atrás. Para esquipear clase. Y se paraban en la formación y se miraban el uno al otro. Y había unos cuantos que andaban con ellos. Y todo el mundo salía para el aula y ellos salían para atrás. Y la maestra no les veía ni el pelo. Y llamaban a los padres. ¿Qué pasa? Tu hijo tiene 20 ausencias en el mes. Y son 24 días que se estudia. Se habían ido 4 días en el mes a la escuela. El resto, ¿cómo van a pasar de grado? Uno de ellos estuvo en primer grado hasta los 17 años de edad. Y dejó de estudiar. Porque era el novio de la maestra. De primer grado. Y yo creo que ese hermano mío es más inteligente que yo. Tiene más capacidad. Pero no supo aprovechar la edad correcta para estudiar. Cuando yo me gradué de la high school, ese hermano mío estaba trabajando en la construcción, fabricando bloques de concreto.
prieto al sol con un sombrero. Y yo tenía un título de high school. Él había disfrutado su niñez y su juventud jugando, pero su futuro lo echó por la borda. El otro fue un poco más inteligente y se puso a estudiar de noche cuando ya tenía como 16 años. Alcanzó el 6º grado porque no sabía ni leer ni escribir casi, hermano. Por vivo. Porque la edad para estudiar es ahora que usted está joven y tiene que aprovecharlo. Y yo digo esto hasta la saciedad, aunque alguno piense que estoy loco, porque hay muchachos que no se dan cuenta que están pasando la etapa más importante de su vida y están marcando, están abriendo el surco de su futuro. Y los jóvenes que me están mirando, no piense que una buena mujer se va a fijar en usted si usted no tiene un título ni de primaria. Y una mujer va a decir, ¿cómo va a casar con este pedazo de bruto aquí? Que lo voy a tener que mantener yo. Que lo que gana al mes son $800 y trabaja como un mulo. No va a durar nada. Y entonces ella con un título universitario. Doctora. ¿Ah? ¿Quién mantiene a quién? Una doctora que gana $8,000 o $10,000 cada mes. Con un hombre que lo que gana son $800,000 al mes. ¿Se da cuenta? Algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Y han tenido que utilizar sus habilidades físicas. ¿Verdad? Y no es escaso que hombres sin un intelecto elevado se case con una persona intelectual. No hay problema. Pero si usted tuvo la oportunidad de estudiar y no lo hizo, eso es una necedad. Y yo sé que hay hermanos adultos que me están escuchando que perdieron la oportunidad de estudiar. Perdieron el tiempo. Y si usted es inteligente y es sabio, tiene que reconocer, yo perdí mi tiempo. Yo pude haber sido alguien y no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Porque viste que era más fácil ponerte a trabajar en McDonald's y que te pagaran un chequecito. Y ahora que estás viejo, dice, qué bruto fui, ¿por qué no estudié? ¿Tengo razón o no? Y hermano, y cuando uno ha aprendido esas lecciones en la vida, debe enseñárselas a sus hijos. Y decirle, mira, yo perdí el tiempo, pero tú tienes que aprovecharlo. Yo me admiro cuando veo hermanas con 40 o 50 años tratando de estudiar para alcanzar un título y ponerse a trabajar, porque si no, no le dan trabajo, hermano. Las admiro. Pero digo, ¿por qué no aprovecharon la juventud? Porque la juventud, ¿sabe por qué no se aprovecha muchas veces? Porque no tienen alguien que los aconseje bien. Porque a veces tienen una mamá o un papá que no les importa. Que le dice al muchacho, mira, ya tú tienes la espalda de este tamaño y esos dientes bien grandes, ponte a trabajar que necesito que me ayudes a pagar aquí. Y los padres tienen que forzarse, aunque usted pase en trabajo por un tiempo, lograr que sus hijos lleguen a ser alguien. Para nosotros los padres es una satisfacción que un hijo nos traiga un título universitario, hermano. ¿Verdad que eso es una satisfacción grande? No, mi hijo es experto en esto, mi hijo se graduó de esto otro. Ah, pues gloria a Dios, qué bueno. Porque usted sabe que si sacó un título, va a vivir una vida mejor él que la que usted vivió. ¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Y podía decir muchas cosas más que conozco, porque en la vida uno va viendo cosas que le van enseñando. Una persona que trabaja en la construcción tiene que saber que su trabajo fuerte es por un poco de tiempo en la vida. Cuando usted tenga 60 años, usted no va a poder trabajar tan duro como lo hacía antes y ya nadie le va a dar trabajo. Pero un ingeniero con 80 años sigue haciendo planos todavía y sigue ganando dinero, todo el que quiera. Porque lo que usted aprende cuando joven le es útil para toda su vida.
Amén. Y esto debemos enseñarlo, especialmente en este país, donde hemos llegado personas que en nuestros países no tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo cogí una carrera universitaria y cuando empecé a estudiar me sacaron de la universidad y me mandaron para el ejército. Por un solo delito, hijo de un pastor. No puede estudiar en la universidad. No puede tener un título profesional alguien que no es comunista en Cuba en ese tiempo. Y no me dejaron estudiar. Y yo lloraba por estudiar, pero no me dejaban estudiar. Y tenía más capacidad que otros que se fueron a estudiar a la universidad. Que yo los enseñé, que copiaron de mí. Que copiaban mi examen para ellos aprobarlo porque no sabían nada, eran unos brutos. Y ellos fueron para la universidad y a mí no me dejaron ir. Me mandaron 3 años para el ejército allí. A limpiar armas y a marchar como un animal allí. En la etapa en que mejor podía estudiar y llegar a tener un título. Hoy le doy gracias a Dios porque me dio el privilegio de aprender a predicar su palabra y poder servir a Dios en algo mejor que todo el conocimiento intelectual que se pueda tener. Pero todo el mundo no va a ser pastor. Y si es pastor tiene que estudiar toda la vida, tiene que estudiar. Yo vivo estudiando como si estuviera todavía en la escuela. Todos los días estudiando la palabra, examinando. Gloria a Dios. Para poderlo alimentar a usted con la palabra del Señor. Porque la sabiduría es tan importante. Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi redito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. Está hablando la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Imagínense, la sabiduría existe desde que Dios existe. ¿Desde cuándo existe Dios? Él no tiene principio de días ni fin de ellos. La sabiduría es eterna, por eso dice el verso 23, eternamente tuve el principado. Antes que existiera la humanidad, la sabiduría tenía el primer lugar delante de Dios. Como la cualidad más importante de Dios, la sabiduría. Y desde que fue hecha la tierra y el ser humano, la cualidad más importante que el ser humano debe buscar es la sabiduría que viene de Dios. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y aquí hay una revelación de algo que usted y yo conocemos, que la tierra es redonda. Pero estaba ahí desde miles de años atrás, hermano. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Dios se deleita con la sabiduría, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Al que no le gusta estudiar,
Al que aborrece la sabiduría, lo que ama es la muerte. El esfuerzo del estudio a nadie le gusta. O quizás haya alguien que le guste, yo no sé. A mí no me gusta esforzarme. Prefiero estar acostado sin hacer nada. Pero sin esfuerzo no hay frutos. ¿Cuántos entienden eso? Sin esfuerzo no hay frutos. Y si usted quiere fruto, tiene que esforzarse. Si usted quiere pescado, tiene que mojarse. Si quiere pescar, tiene que mojarse. Usted no puede pararse allá en una nube y de ahí tirar el cordel para no mojarse. La mejor forma de pescar es meter los pies en el agua. Y la mejor forma de ser sabio es estudiando. Amén. El conocimiento sin la ayuda de Dios no es útil. Porque la sabiduría es el buen uso de lo que usted conoce. Y la sabiduría le es útil para toda la vida. Todo lo que usted pueda alcanzar en la vida necesita sabiduría. Con sabiduría se construye, con sabiduría se edifica, con sabiduría se trabaja, con sabiduría se disfruta, con sabiduría se alcanza la paz, con sabiduría escoge uno lo mejor, con sabiduría se sirve a Dios, con sabiduría se alcanza el cielo, con sabiduría se agrada a Dios, con sabiduría se es fiel a Dios. Con sabiduría adoramos a Dios. Con sabiduría le servimos. Con sabiduría cantamos a Dios. Con sabiduría oramos. Con sabiduría se predica su palabra. Con sabiduría se alcanza la vida. Sin ella se vive en muerte. Quien no busca sabiduría, quien no le importa la sabiduría, estando vivo, está muerto. Qué grande es la sabiduría, qué útil es en la vida. Eso les dije que le dejaba de tarea a los jóvenes y a los adultos. Encuentra allí el valor que tiene la sabiduría. Y lo útil que es para todos. He dedicado esta enseñanza especialmente a los jóvenes. Por eso le he hablado de buscar sabiduría mientras más temprano mejor. Pero eso no quiere decir que los adultos no puedan alcanzar sabiduría. Dios puede hacerlo sabio. Hermano, a una persona que toda su vida ha cometido errores y ha sacado conclusiones en su vida erradas, si pide la ayuda de Dios, si pide la sabiduría de Dios, Dios lo va a encaminar. Porque uno sin Dios no sabe realmente qué hacer, hermano. Hace las cosas de una manera y fracasa. Y entonces dice, las voy a hacer de otra forma y fracasa también. Pero si busca la ayuda de Dios, todo lo que hace le saldrá bien. Dios les bendiga esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Puede pedirle al Señor, dame sabiduría. Hazme sabio, Señor. Hazme sabio, Señor. El salmista David dice en el Salmo 119, dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame sabiduría, Señor. Las madres que están aquí, Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos. Dame sabiduría para cuidar mi matrimonio. Dame sabiduría para entender tu palabra. Dame sabiduría para hacerte fiel. Pídale sabiduría a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra esta noche. Señor, gracias por tu palabra bendita que alumbra nuestro entendimiento. Señor, que da sabiduría, que alimenta el alma, Dios mío. Tu pueblo, Señor, estamos aquí reunidos y reconocemos que necesitamos tu sabiduría.
Necesitamos tu entendimiento, Señor, para entender correctamente tu palabra, para aplicarla correctamente a nuestras vidas, para no fracasar, Señor. Necesitamos tu sabiduría, Dios. Dale sabiduría a tu pueblo, Señor. Tu palabra no vuelve atrás vacía. Hace la obra para la cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús.